Gloria al Señor, qué bendición, amén. Pasemos al estudio de la palabra, por favor, amados hermanos. Gloria al Señor. Hace 8 días tuvimos la bendición de poder ver el tema del amor de Dios y lo referente a este tema. Hoy quiero que analicemos o tratar de comprender un poco el tema de la misericordia del Señor. Amén. Quiero dar la bienvenida a la hijita de nuestra hermana Carmen, así que sean bienvenidas nuevamente. Gloria al Señor. Amén. Así que el mensaje de esta noche lo he titulado Comprendiendo la misericordia de Dios. Y en realidad es tratar de comprender la misericordia de Dios. Quiero darle también la bienvenida al hermano Julio Leal. Es un amigo estimado de la ciudad de Bogotá que nos acompaña esta noche. Julito, bienvenido. Amén. Y a todos ustedes que estamos acá esta noche, qué gracia del Señor que estamos reunidos. Amén. Comprendiendo la misericordia de Dios. Así que, habiendo visto el grande e inmensurable amor de Dios, el paso siguiente que nos obliga a ver es el tema de la misericordia de Dios. Y esta es una expresión amorosamente amable de su carácter. La misericordia de Dios es simplemente el amor de Dios llevado más allá. ¿Sí? Y esta es una expresión muy grande del carácter de Dios no solamente hacia nosotros como hijos, sino que la palabra nos muestra que la misericordia de Dios es hacia todo aquel que Dios quiere tener misericordia. Romanos lo dice. Así que la misericordia de Dios se extiende sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios tiene misericordia de todas sus criaturas. Así que es una expresión muy tierna y muy compasiva de Dios hacia todos nosotros. Es una expresión amorosa de su misericordia y encontramos en ella una gran manifestación de su amor. Amén. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de su bondad, hablamos de su amor constante, hablamos de su gracia, hablamos de su amor fiel y de su fidelidad eterna, conjugadas en un mismo instante. Entonces, para tratar de comprender lo que es la misericordia de Dios y cómo se desarrolla la misericordia de Dios, tendríamos que imaginarnos un plano, una situación en la cual toda su amor, su bondad, su amor constante, su gracia, su fidelidad y su amor fiel se desarrollan en el mismo instante. Lo que quiero decir con esto es que tratar de comprender la misericordia de Dios tal y como es prácticamente imposible para nosotros. No lo logramos comprender en su total cabalidad. Más bien es lograr comprender en una pequeña parte cómo se desarrolla y se manifiesta esa bondad y esa misericordia de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Así que para nosotros lograr comprender esto tendríamos que imaginar ese plano en nuestras vidas. Y no solo esto, cuando estudiamos la misericordia de Dios en las Sagradas Escrituras, difícilmente podríamos notar que siempre será una operación triple de su carácter en nosotros. Es difícil lograrlo ver, pero la misericordia de Dios habla de su fuerza, de su constancia y de su amor ejecutados en el ser humano, ejecutados en su criatura. Porque humanamente hablando, amarnos o amar a unas criaturas como nosotros, sinceramente es difícil, ¿verdad? Tener tanto amor y tanta compasión y tanta fidelidad de Dios a sus promesas, hacia su palabra, y Dios perdonarnos una y otra y constantemente, sinceramente, humanamente es difícil. Solamente el amor de Dios y la gracia de Dios y su poder y su carácter son los que logran ejecutar su misericordia constantemente en nuestras vidas. Y si quitáramos solamente una de esas 3 características de su misericordia, es decir, si quitáramos su amor o su fidelidad
o su fuerza, su constancia, es lo que yo quiero decir, desvirtualizaríamos lo que es la misericordia de Dios. Es decir, dije que la misericordia de Dios es una triple operación de su carácter, de su fuerza, de su constancia y de su amor. Y si quitamos una de esas tres, desvirtualizamos lo que es la misericordia de Dios. Y quiero dar un ejemplo para poderlo contextualizar. Es decir, si hablamos solamente de su fuerza y de su constancia, esto hablaría solamente de un plano en el que se ejerce un compromiso. Sería Dios ejecutando un compromiso constantemente, porque es su fuerza lo que lo llevaría a ser constante en algo que Él tiene, y es simplemente cumplir un compromiso. Pero vemos que Dios no está cumpliendo un compromiso con nosotros. Ahora, si apartamos de eso también el amor y dejamos solamente el amor, como tal el amor se desvirtualiza y empezaría a ser un sentimiento, una emoción como la que nos muestra Hollywood, como la que nos muestra la televisión, como la que vemos en nuestros días. Es un amor que simplemente se reduce a una emoción o a un sentimiento, ¿verdad? Pero el amor de Dios va mucho más allá. Así que para poder tener la misericordia de Dios debemos conjugar estas tres cosas al mismo tiempo: la fuerza de su carácter, el compromiso de Dios hacia su palabra y el amor de Dios expresado hacia nosotros. Si quitamos el amor de Dios de su misericordia, ya no se expresaría hacia nosotros con tanta fidelidad y con tanta amplitud. Eso es como para tratar de entender lo que es la misericordia de Dios. Pero a lo largo de esta enseñanza, el día de hoy, o más bien la noche de hoy, iremos notando en modo general que la misericordia es un acto que tiene involucrados a dos personas o a dos partes, una parte que es fuerte y una parte que es débil, ¿de acuerdo? Así que si aplicamos esto en el ámbito divino, el fuerte es Dios y los débiles somos nosotros. Si aplicamos esto en el ámbito humano, hay alguien que ejerce como el fuerte y hay alguien que ejercería como el débil, en el cual el fuerte se ve movido, motivado, comprometido a ejercer misericordia con alguien que la necesita, ¿de acuerdo? Y mirándolo otra vez en el plano divino, pues somos nosotros los débiles los que necesitamos la misericordia de Dios. Y recuerden aquella parábola de Jesús donde Jesús expresaba que el pecador estaba allá y levantando los ojos al cielo le decía al Padre: Padre, ten misericordia de mí que soy pecador. Aunque la misericordia no podríamos nosotros pedirle y que Dios nos las dé, porque la pedimos, porque Dios dice en su palabra que Dios tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia, ¿verdad? Así que no es porque yo la pida que Él me la va a dar, es porque Él quiera tener misericordia de mí. Ahora, algo importante acerca de la misericordia es que la misericordia es un amor bondadoso, es un amor muy bello, es un amor muy hermoso, es un amor que se entrega tan ampliamente y tan sin reservas, es lo que quiero decir, hacia alguien que comete una ofensa moral contra uno. Sí, eso es la misericordia expresada hacia nosotros que cometemos una ofensa moral contra Dios, y Dios tiene misericordia de nosotros, y eso es lo que vemos allí. Así que esa es la parte del débil que pide misericordia, que ruega a Dios por misericordia, y Dios, movido en su compasión por nosotros, tendrá misericordia de nosotros. Pero en la parte divina, en Él, que Él es el fuerte, Él está comprometido consigo mismo a ejercer misericordia hacia nosotros, sus pobres criaturas. Pero esto no lo deja a Él sin la libertad de poder dar la libertad, la misericordia a quien quiera, o de quitar la misericordia de quien Él quiera. Esa libertad también le da a Dios la oportunidad de ejercer sus promesas tal y como deben presentarse en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Así que hablando de nuestro Señor, Él es clemente y compasivo en misericordia. Vamos por favor al libro de Salmos, capítulo 145, verso 8. Si usted lo encuentra, me encantaría que lo leyera, por favor. Salmos 145, el versículo 8. Es un verso muy conocido por todos. ...145 el verso 8.
Amén, muchas gracias. ¿Cómo describe este versículo a Dios? ¿Cómo lo describe? ¿Como un Dios tirano? ¿Como un Dios vengativo? Describe que Él es un Dios ¿qué? Clemente. ¿Y cómo más? Compasivo. ¿Cómo es un Dios clemente? ¿Qué quiere decir que Él sea clemente? Clemente es cuando usted tiene misericordia de su hijo por un mal que hizo y usted tiene que castigarlo, pero usted es clemente y no lo castiga tan severamente o aparta por un tiempo el castigo. Eso es la clemencia. ¿Sí? Ahora, ser compasivo, encontramos en la palabra del Señor que Dios es compasivo. De hecho, cuando el pueblo israelita hablaba acerca de Dios, una de las mejores formas de ejemplizar a ese Dios era precisamente este verso: Dios es clemente, misericordioso y compasivo, lento para la ira, y grande en misericordia. Este versículo era uno de los predilectos por el pueblo israelita para nombrar las características de Dios, para tratar de mostrar quién era Dios. Así que en esto vemos que Dios es compasivo también. ¿Qué significa que Él sea compasivo? Ya lo habíamos visto en el desarrollo de este mismo tema de conociendo al Dios verdadero. Dios compasivo quiere decir esa compasión, ese gran sentimiento que siente una madre hacia su hijo. Es un sentimiento tan fuerte que le lleva incluso a dar su misma vida si fuera necesario por el bienestar de su hijo. La Biblia también dice que Dios es misericordioso, como un padre tiene misericordia de su hijo, así Dios tiene misericordia de nosotros. Aquí podemos ver una gran amabilidad de Dios, y de eso habla misericordia, de un Dios que es amable con nosotros. Amable con nosotros. Dios es supremamente amable en cada detalle que tiene con nosotros. Y si nos podemos nosotros a analizar los eventos o los sucesos en los que Dios ha tenido misericordia de nosotros, podremos notar su extrema amabilidad. Dios es muy amable con nosotros. Dios es muy humilde con nosotros. Dios es muy sencillo hacia nosotros. No solamente su amabilidad, sino también su amorosa bondad. Dice la palabra, la escritura, que Dios es rico en misericordias, que Dios es tan rico y tan amplio con nosotros que derrama sobre nosotros su bendición, y que sus misericordias se renuevan todos los días. Esa es la misericordia de Dios, que Dios es tan amorosamente bondadoso con nosotros. La verdad, me fue difícil tratar de encontrar los términos adecuados para poder demostrar o para poder explicar lo que es la misericordia de Dios, porque es que es tan amplia y es tan grande que sinceramente nuestras palabras humanas se quedarían cortas para poder expresarlo. Otra forma que puedo yo decir también es que la misericordia de Dios es la manifestación de su bella compasión. Dios hacia nosotros es extremadamente compasivo, pero con una belleza tan sutil, con una belleza tan grande. Así que voy a decirlo en una sola frase: podemos ver la misericordia de Dios en una gran amabilidad de Dios, en su amorosa bondad y en su bella compasión hacia alguien que lo ha ofendido. ¿Hemos experimentado esa amorosa bondad de Dios para con nosotros? Sí, amén. Es porque seguramente lo ofendimos y Dios no respondió con ira hacia nosotros. Aunque la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 7 que su rostro está continuamente enrojecido de ira contra el pecador, dice la palabra de Dios que continuamente Dios está airado, encolerizado hacia el pecador. Pero Dios a nosotros no nos trata con dureza. Dios a nosotros no nos trata con severidad. Dios a nosotros nos trata con extrema bondad.
Y es allí cuando podemos nosotros levantar nuestros brazos, nuestros ojos y nuestra voz al cielo y decir: gracias, Padre, por tu inmensa misericordia, porque tú eres tan compasivo, tan benévolo y tan lleno de amor conmigo. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 1 verso 3. Ayúdeme, hermano, por favor, léalo en la escritura, léalo en la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 1 verso 3. El que lo encuentre, por favor, lo lee. ¿Cómo describe este versículo a Dios en cuanto a su misericordia? ¿Qué me puede decir usted? ¿Cómo describe ese versículo a Dios? Que Él es ¿qué? Padre de misericordia. De Dios el Padre sale la misericordia. Y si nosotros, de hecho la Biblia dice que Dios espera que nosotros que tengamos misericordia de nuestros congéneres. Dios espera que nosotros seamos también reflejo de su misericordia. Y si nosotros tenemos, mejor dicho, Dios a nosotros nos ha dado esa misericordia, es porque Él es el que engendra la misericordia en nosotros. Eso es ejemplo, es la simiente de Dios en nosotros, su misericordia. Y no solamente que Él es Padre de misericordia, sino que Él nos amó. Este versículo muestra tres cosas de Dios: muestra su piedad hacia nosotros, muestra su compasión y también muestra su amabilidad. El Espíritu Santo inspira estas palabras hermosas y profundas y nos dejan ver a un Dios amable, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Es un Dios muy amable y muy compasivo. Vaya también, por favor, otra persona que lea Santiago capítulo 5 verso 11. Santiago 5 verso 11. Y levante su voz y léalo, por favor. Allí también analizaremos nosotros acerca de la misericordia de Dios. Santiago 5, 11. Que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso y muy ¿qué? Compasivo. Y han visto el resultado del proceder del Señor. El Señor procede de esa manera hacia nosotros. Cuando nosotros mereceríamos la muerte y el castigo por nuestros pecados, porque continuamente somos ingratos con Dios, pero Dios procede contra nosotros o hacia nosotros con extrema compasividad y misericordia. Así que la frase aquí de muy compasivo se refiere figurativamente a unas emociones muy profundas. Remontémonos a esa frase que dije hace un momento del el gran afecto que siente una madre por su hijo que ha dado a luz. Es un gran sentimiento, es una gran emoción de una madre hacia su hijo. Y aunque no podemos decir que Dios tenga esas emociones o esos sentimientos hacia nosotros, pero sí tiene un Dios hacia nosotros, un extremo. Él se mueve internamente, se compunge internamente por nosotros, siente un dolor cuando nosotros fallamos y causamos pecado hacia Dios, pero Dios viene hacia nosotros con extrema compasión y misericordia. Entonces hasta aquí ya podemos nosotros notar como Dios ejerce su gran misericordia en fuerza, en constancia y en amor hacia nosotros, sus criaturas. Porque constantemente pecamos, pero Dios constantemente muestra su misericordia y su bondad y su amor hacia nuestras vidas. Por favor, también vamos a Salmos capítulo 57, verso 10. Y veamos allí cómo es la misericordia de Dios. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Amén. ¿Cómo poder comprender nosotros esto? Pero al mismo tiempo nos deja ver por qué Dios nos sigue perdonando a nosotros, por qué Dios nos sigue mostrando su afecto inmenso, porque su misericordia, ¿cómo es? Es tan grande como los cielos mismos, como el firmamento mismo. Así de grande es tu misericordia, oh Señor. Es eterno, no tiene fin. Hasta donde tus ojos puedan ver el firmamento, más allá es la misericordia del Señor. Más lejos de toda nuestra imaginación, más allá de toda nuestra vista, más allá de todo lo que podamos comprender, la misericordia de Dios es grande. Y si hasta el extremo, dice la palabra, y si hasta el extremo fueren tus pecados, hasta allá el Señor nos recogerá con su misericordia y con su bondad y con su grande amor. No hay Dios como nuestro Dios, que tenga de nosotros piedad, que tenga de nosotros misericordia, que tenga de nosotros compasión. No hay Dios como nuestro Dios. Y hasta el firmamento es tu verdad, dice el Salmo. ¿Qué podemos entender aquí? Que su misericordia no tiene fin, que es inmensa, que es eterna y que al mismo tiempo está presente cada instante sobre nuestras vidas y que se extiende sobre todas las personas y que su amor es leal, es suficiente y es abundante. Díganme, ¿qué persona se queda en la tierra sin una pizca de cielo? ¿Sobre qué persona no se levanta el sol? ¿Sobre qué persona no llueve? ¿Sobre qué persona no hay un firmamento sobre su cabeza? De la misma manera, sobre toda persona hay compasión, hay misericordia, hay bondad y hay amor de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, para con sus criaturas. Así de fiel. Díganme, ¿cuántas veces se ha caído el cielo sobre la tierra? ¿Cuántas veces, amados hermanos? Ni una sola vez, y no pasará sino hasta el día en que Dios venga otra vez por su iglesia. Así de fiel es la misericordia y la bondad de Dios, que en todo momento tú levantarás tus ojos a los cielos, levantarás tu mirada al firmamento y podrás ver y contemplar que la misericordia de Dios aún está sobre tu vida, aleluya. Ve por favor rápido al Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Quiero yo leerlo, si me lo permiten. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36. Dice así la escritura: antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos ¿de quién? Del Altísimo. ¿Por qué Dios nos está diciendo cosas como esta? Porque Dios actuó de esa manera, porque Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos, porque Dios nos hizo bien cuando nosotros le hicimos mal a Él, porque Él nos dio sin esperar nada a cambio. Él nos dio a su Hijo sin esperar que nosotros hiciéramos mayor ofrenda. No era necesario que nosotros presentáramos delante de Dios que nada. Dios nos dio a su Hijo completamente, enteramente. Su Hijo nos dio toda su sangre, toda su vida, todo su ser, todo su cuerpo lo entregó en una cruz sin esperar nada a cambio. Él nos lo dio porque Él nos ama. Y el Padre nos dio todo su Espíritu Santo, nos dio todo el amor y toda la fe de Cristo sin esperar nada a cambio, para que nosotros no pudiéramos comprar nada de su gracia, ni de su misericordia, ni de su bondad, ni de su amor. Nos lo entregó todo sin esperar nada a cambio. Dios espera que nosotros actuemos de la misma manera, y cuando nosotros logremos actuar así, sea en una pequeña medida, hacia alguien que necesita misericordia, entonces seremos llamados hijos del Altísimo. Y la verdad no sé cómo sentirme en este momento, la verdad no sé cómo expresar esto,
que yo sea llamado hijo del Altísimo, ¿a razón de qué? Simplemente de ser compasivo con alguien. Para nosotros la compasión es darle un pedazo de pan al hambriento. Para nosotros la misericordia es, está bien, deje eso así, no importa. Para nosotros eso es compasión, eso es misericordia. Pero Dios no nos está dando un pedazo de pan. Dios no se está olvidando simplemente de una ofensa. Dios deja a un lado que nosotros crucificamos a su Hijo. Dios deja a un lado todas nuestras ofensas contra el Padre. Dios deja a un lado todas nuestras ofensas contra la ley de Dios. Dios actúa eternamente en misericordia hacia nosotros. Continúo leyendo la segunda parte del verso 35. Porque Él es bondadoso para ¿con quién? Para con los que son buenos y se portan bien. Para con los ingratos y los perversos. Tal vez en nuestra mentalidad vengativa y rencorosa eso no quepa, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de alguien que ha pecado en extremo y que ha hecho cosas corrompidas y que ha hecho algo tremendamente malo, en nuestra mente no cabe. En nuestra mente lo que hay es venganza. En nuestra mente lo que hay es aliviar ese sentimiento de venganza que está en mi mente. En nuestra mente lo que hay es el que la hace la paga. En nuestra mente lo que hay es: ese hermanito me la hizo, mire, yo no se lo olvido, no se lo perdono, pero aquí lo tengo. Y cada vez que lo veo me acuerdo de que ese hermano, esa hermana, esa persona, ese ser humano me falló y tuvo culpa conmigo. Así somos nosotros. Pero Dios no espera que nosotros nos comportemos de esa manera. Ese no es el comportarse de un hijo de Dios. El comportarse de un hijo de Dios es aquel que actúa como Dios actúa, que perdona, que tiene bondad, que hace el bien, que ama al ingrato y al perverso. ¿Quién es el ingrato? El que nunca más me volvió a saludar, el que nunca se volvió y no me dio las gracias, el que no fue humilde y se acercó y me dijo muchas gracias por su ayuda. Pero ayudamos a la gente y muchos de ellos dan la espalda y se van. Dios espera que nosotros seamos así, amorosos hacia aquel que es ingrato, hacia el que nos hace mal una y otra vez. Y hay personas que muestran algo más de misericordia que nosotros y son buenos con el que contra el que es malo con él. ¿Y qué le decimos? Oye, usted sí es bien bobito, ¿cierto? Mire, este le hace una y otra vez y usted está ahí dándole otra vez. ¿Qué le pasa, mi hijo? Despierte, ¿cierto? Pensamos nosotros. Pero sabes, así nos entra en reversa este concepto. Pero es verdad, Dios espera que nos comportemos más de esa manera y que no cerremos nuestro corazón. Imagínate si Dios cerrara su corazón hacia nosotros como nosotros cerramos nuestro corazón hacia otra persona. ¿Qué sería de nosotros? En donde hallaríamos nosotros una nueva oportunidad. ¿Quién nos extendería nuevamente su mano? ¿Quién nos extendería nuevamente su amor y su misericordia? ¿Quién nos amaría nuevamente sino Él? Y nosotros somos seres tan efímeros, tan necesitados de amor. Somos seres tan hambrientos y tan necesitados de que alguien nos ame. Y encontramos hombres y mujeres que compran amor en las calles, que compran amor en tabernas, que compran amor en sitios, que compran amor en un lado y en otro. Pero el verdadero amor, el que nunca falla, el que nunca se acaba, el que nunca se agota, proviene de nuestro Señor. Verso 36. Sean ustedes ¿cómo? Misericordiosos, así como su Padre
es misericordioso. En diferentes grados, pero para todos nosotros será difícil ejercer algo de misericordia de la manera en que Cristo nos mostró misericordia a nosotros. Pero Dios espera de nosotros, sus hijos, que podamos ser llamados hijos del Altísimo. Estos versículos en Salmos, vaya a Salmos por favor. Estos versículos en Salmos dicen una verdad tremenda. Salmo capítulo 103. Si alguien puede leer los versículos 10 al 14 en voz alta, por favor, se lo agradezco. Salmo capítulo 103, verso 10 al verso 14. Sí. ¿Qué puedo yo decir a esto? ¿Qué explicación podemos dar? Aquí se registra una gran demostración de su amor y de su misericordia, de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Su misericordia aparta el castigo de sobre nosotros y nos deja ver su hermoso amor y su amable compasión. Miremoslo poco a poco a ver si logramos entender un poco más este versículo, estos versículos. El 10 dice: no nos ha tratado según nuestros pecados. No nos trata como nosotros deberíamos ser tratados. No nos trata a Dios de acuerdo a nuestras iniquidades, a nuestros pecados. No nos trata a Dios de esa manera. Y dice, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Imagínate ese versículo. ¿Cómo sería nuestra vida si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras iniquidades y a nuestros pecados? ¿Cómo sería nuestra existencia? ¿Cómo sería nuestra eternidad si Dios no nos diera su misericordia? Versículo 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. ¿Para quién es su misericordia? Para los que le temen y reverencian su nombre. Dios aleja nuestros pecados de sobre nosotros. Y eso es una amabilidad, ese es el favor, el amor constante, el amor leal de Dios. Versículo 12, quiero resaltar las palabras: así alejó de nosotros. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como lo dije el domingo, quiero repetir la frase: Dios no nos quitó, no vino a nosotros a quitarnos, sino nuestros pecados y nuestras ofensas, y nos dejó libres del castigo que merecíamos. Verso 13: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Si tú temes a Dios, si tú reverencias el nombre de Dios y si tú glorificas el nombre del Señor, Dios tendrá compasión de ti. Porque Dios tiene compasión de sus hijos, porque sus entrañas se mueven a misericordia, se mueven en compasión hacia sus hijos. Verso 14: porque Él sabe de qué estamos hechos, dice la versión de las Américas, de qué estamos hechos. Y quiero que lo pensemos por un segundo. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estoy hecho, amados hermanos? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿De qué estamos hechos?
de polvo. Nuestra composición primaria no es ni siquiera barro. El barro por lo menos tiene una composición. Pero dice la Escritura que Dios tomó polvo y a partir de polvo nos hizo. Somos polvo. Pero Dios tiene misericordia del polvo, ¿acaso? Dios tiene misericordia de nosotros. Él se acuerda de qué estamos hechos. Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que solo somos polvo. Salmo 86, verso 5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que le invocan. Él es perdonador. Amén. Lamentaciones capítulo 3 verso 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo debemos nosotros responder a la fidelidad de Dios? ¿Cómo debemos nosotros responder a su gran bondad? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a Dios que es bondadoso? Hebreos capítulo 4 verso 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que hallemos, para que recibamos ¿qué? Oportuno socorro. Y esto es misericordia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Judas capítulo 1 verso 21 y verso 22 dice: consérvense en amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. Conservemos ese amor. Y dice allí una frase interesante: esperando ansiosamente. Ese esperar ansiosamente no quiere decir desespérese por la misericordia de Dios. No quiere decir viva su vida desenfrenadamente. No, lo que quiere decir es que aguárdelo. Aguarde con ansia, con deseo la misericordia del Señor. El creyente es guardado por el poder de Dios, pero nos manda también: guárdense en ustedes mismos en el amor de Dios. Aleluya. Esperar fervientemente y con una gran expectación. Mateo 5:17, hablando de las misericordias y de las bondades, de las bienaventuranzas más bien. Hablando allí de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo capítulo 12 verso 7: pues si aún ustedes hubieran sabido lo que significa misericordia. ¿Qué significa misericordia o compasión? Quiero, dice el Señor, no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, sino tener de ellos misericordia. El domingo también veíamos: reciban al débil en la fe. ¿Lo recuerda? Reciban al débil en la fe. Y aquí nos dice: tengamos misericordia. Judas dice: tengan misericordia de los que dudan. Gloria al Señor por los que tienen una fe fuerte, una fe madura, que crecen en la misericordia y en la gracia del Señor. Y con los que no, debemos nosotros mostrar misericordia hacia ellos. Y Mateo capítulo 18 verso 23 en adelante dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso son más o menos unas 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagar la deuda.
Verso 26, entonces el siervo cayó postrado delante de él diciendo: tenga paciencia conmigo, todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo ¿qué? Compasión. Eso quiere decir que sus entrañas, su interior fue movido a misericordia, tuvo compasión, lo soltó y le ¿qué? Le perdonó la deuda. Y hasta aquí está hablando de Dios que es fuerte y nosotros somos débiles, que aunque nosotros no tenemos el derecho a la misericordia, pero Dios es libre para darnos su misericordia a nosotros y nos ha perdonado la deuda. Verso 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía tan solo 100 denarios, es el salario de 10 días. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Verso 30, sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así, antes de seguir adelante, quiero decir, cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia. Verso 30. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. 32. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo, ¿cómo? Siervo malo, malvado, te perdoné aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Verso 34. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. Y como dijo el Espíritu Santo en 1 Corintios 11, analícense pues cada uno de vosotros. Tomemos este instante para analizar. ¿Somos compasivos? ¿Perdonamos las ofensas que nos hacen? ¿Olvidamos el agravio que han tenido con nosotros? Espero que delante de Dios sea hallada una respuesta afirmativa: sí, también perdonamos a los que nos ofenden. También perdonamos al que comete una ofensa grave, aquel que ofende nuestra moralidad y nuestra ética, aquel que no es tan ético con nosotros, también lo perdonamos. También le demostramos nosotros nuestra compasión, porque así como Dios nos perdonó a nosotros y nos liberó y nos perdonó la deuda, así también debemos ser nosotros con nuestros consiervos. Perdonemos la deuda, perdonemos la ofensa, perdonemos a aquel que nos ha ofendido. Ay, sí, yo sé, duele y duele muy adentro estas palabras, pero solo así seremos llamados hijos del Altísimo. Y cito nuevamente Mateo 5: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sabes, si Dios te llamó a ser su hijo, es porque estás en la capacidad de mostrar misericordia. Porque solo sus hijos son capaces de mostrar misericordia, y solo los que muestran misericordia serán llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios.
Porque Dios ha puesto su palabra y su espíritu en ti. Porque por ti murió Cristo y por ti derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tú fuiste adoptado como hijo de Dios. Tú estás en la capacidad de perdonar, de mostrar compasión, de mostrar misericordia también. Olvida el agravio que te hicieron. Déjalo atrás. Por más que te duela ese agravio, por más que esté grabado en tu memoria y en tu corazón, olvida el agravio que te hicieron, porque tú eres un hijo digno de Dios. Digno no quiero decir que tú lo merezcas, sino que tú dignificas el nombre de Dios. Quiero yo decir, tú alabas y bendices el nombre de Dios. Amén. Amén. Oremos a Dios, inclinemos por favor nuestro rostro. Y si necesitamos misericordia, si necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros, tengamos nosotros también misericordia de los demás.